Pensemos por un momento en el cuerpo como si fuera, no sé, una ciudad inteligente, una que desvía el tráfico de su recurso más valioso, la sangre, justo donde hace falta, y lo hace al milisegundo. Hoy vamos a meternos de lleno en esa increíble red de control que lo hace posible, para entender cómo cada rincón de nuestro organismo recibe justo lo que necesita, ni más ni menos. Vale, pero ¿cómo se toman esas decisiones tan cruciales? Porque claro, no es magia. Lo que hay detrás es una jerarquía de control absolutamente asombrosa que funciona a todos los niveles, desde la célula más pequeñita hasta el gran centro de mando del sistema nervioso. El ejemplo más claro es el ejercicio. Cuando un músculo se pone a trabajar, su demanda de energía se dispara, pero una barbaridad. En reposo, el flujo de sangre es el que es, el normal. Pero durante el ejercicio, los vasos se abren a lo grande, se dilatan masivamente para que el flujo pueda aumentar hasta 8 veces. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona esta regulación en tiempo real. Bien, pues en nuestro análisis de hoy vamos a ver, primero, el control local, o sea, la respuesta inmediata. Luego, cómo el cuerpo se adapta a largo plazo. Pasaremos a la regulación sistémica, con los nervios y las hormonas, y terminaremos con el guardián final de todo este sistema, los riñones. Venga, pues empecemos por lo más básico, el nivel fundamental. Mucho antes de que el cerebro o las hormonas se enteren de nada, cada tejido por sí mismo tiene la capacidad de gestionar su propio suministro de sangre. Podríamos decir que es la primera línea de defensa del sistema. Y aquí hay un concepto que es clave, la autorregulación. ¿Qué significa esto? Pues que los tejidos son en gran parte autosuficientes. Es como que ellos mismos pueden pedir más sangre cuando se ponen a trabajar y, al contrario, reducir el flujo cuando están en reposo. Y todo esto lo hacen de forma local, por su cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo se comunican las células con los vasos sanguíneos que tienen al lado para decirles, oye, necesito más? Bueno, pues la ciencia ha propuesto principalmente dos grandes teorías para explicarlo. Por un lado está la teoría vasodilatadora. Es como si las células, al trabajar más, liberaran una especie de mensajes químicos que le dicen al vaso, árbete. Y luego está la otra teoría, que de hecho es la más aceptada, la de la falta de oxígeno. Es mucho más directa. Piensa que el músculo que rodea a los vasos necesita oxígeno para poder apretar, para contraerse. Si el tejido de al lado está consumiendo todo el oxígeno, a ese músculo no le llega, se queda sin combustible, se relaja y ¡zas!, el vaso se abre solo. Simple pero súper efectivo. Y esto además lo podemos ver en la práctica con dos fenómenos. Uno es la hiperemia reactiva. Imagina que se corta la circulación en un brazo por un momento. Al liberarlo, la sangre entra en tromba, ¿verdad? Fluye masivamente para compensar esa deuda de oxígeno que se ha creado. El otro es la hiperemia activa, que es básicamente lo que pasa al hacer ejercicio. Cuanto más trabaja el músculo, más flujo de sangre recibe. Es totalmente proporcional. Y aquí viene algo que es de verdad increíble. Da casi igual si la presión arterial general del cuerpo sube porque hay estrés o si baja porque nos relajamos. Dentro de un rango muy amplio, los tejidos son capaces de ajustar sus propios grifos locales para que el flujo de sangre que reciben se mantenga casi perfecto, constante. Es un acto de equilibrio a nivel local que es impresionante. Vale, hemos visto la respuesta inmediata. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Porque el cuerpo no solo reacciona al segundo, sino que también planifica y de hecho se reconstruye a lo largo de semanas o meses para poder hacer frente a esas necesidades que se mantienen en el tiempo. Pues el mecanismo clave aquí se llama angiogénesis. Y es que si un tejido está pidiendo más y más sangre de forma constante, el cuerpo no se conforma solo con mantener los vasos abiertos. Va un paso más allá. Construye directamente nuevos vasos sanguíneos, una nueva red, o amplía la que ya tiene. Y aquí hay un detalle de diseño que es una auténtica genialidad. El cuerpo no construye carreteras para el tráfico del día a día, no. Las construye pensando en la peor hora punta, en el atasco más grande que te puedas imaginar. O sea, un músculo no desarrolla su red de vasos pensando en cuando está en reposo, sino en el sprint más bestia que pueda llegar a hacer. Es una estrategia de estar siempre preparado para lo máximo. Claro, este proceso de construcción es pura ingeniería química. Una falta de oxígeno que se alarga en el tiempo es como una alarma que suena y que provoca la liberación de una serie de jefes de obra moleculares, como el famoso factor de crecimiento endotelial vascular, el BEFG. Estas son las señales que básicamente dan la orden de a construir nuevas tuberías. Muy bien. Ya hemos visto el control a nivel local, el de a pie de calle. Ahora vamos a subir de nivel. ¿Qué pasa cuando el cuerpo necesita coordinar una respuesta en todo el sistema? ¿Quién se encarga del mando general? Pues aquí es donde entran en juego los nervios y las hormonas. Aquí, el sistema nervioso simpático es como el director de orquesta.
En cuestión de milisegundos, puede dar la orden de contraer los vasos en zonas que no son tan críticas en ese momento para, por ejemplo, redirigir toda esa sangre al corazón y al cerebro durante una emergencia, o simplemente para subir la presión arterial de todo el sistema de forma súper rápida. Pero ojo, que el control químico no viene solo de fuera. El propio revestimiento de los vasos sanguíneos, el endotelio, es una fábrica química en sí mismo. Cuando las células están sanas, liberan óxido nítrico que ayuda a mantener los vasos relajaditos. Pero si esas células se dañan, cuidado, liberan endotelina, que es un vasoconstrictor potentísimo. ¿Por qué? Pues seguramente para ayudar a frenar una posible hemorragia. Y luego, claro, está lo que llamamos el control humoral. O sea, todas esas sustancias que van viajando por la sangre. El cuerpo tiene un auténtico arsenal de hormonas que pueden o bien contraer o bien dilatar los vasos sanguíneos. Es una forma de afinar la circulación, más lenta que los nervios, eso sí, pero mucho más sostenida en el tiempo. Y de entre todas estas sustancias que van por la sangre, hay un sistema, una cascada hormonal que es tan potente, tan fundamental para regular la presión a largo plazo, que es que se merece un capítulo aparte. Hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y con esto llegamos al nivel de control más alto, y sin duda el más poderoso de todos, porque a largo plazo no hay ningún sistema que tenga más influencia sobre la presión arterial que los riñones. Hablamos, claro, del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, es básicamente una cascada de reacciones, una detrás de otra. Funciona así. Los riñones notan que la presión baja y liberan renina. La renina pone en marcha una cadena que acaba produciendo angiotensina 2. Y esta hace dos cosas clave. Por un lado, contrae los vasos directamente y por otro le dice a las glándulas suprarrenales que liberen aldosterona. Y la aldosterona es la que le da la orden final a los riñones. Retened sal y agua. Así que, al final, la clave de todo es esta. Los riñones son los que controlan el volumen total de líquido que hay en el cuerpo. Y la física es sencilla. En un sistema cerrado, como es el circulatorio, si metes más volumen, sube la presión. Punto. Por eso es el mecanismo de control definitivo a largo plazo. Y claro, esto nos lleva directamente a un tema de salud importantísimo. Cuando estos mecanismos de regulación tan sofisticados, sobre todo el sistema de los riñones, empiezan a fallar o se desequilibran, el resultado es la hipertensión. La presión arterial alta, una enfermedad que, como sabemos, causa verdaderos estragos en todo el sistema cardiovascular. Hay una idea del material original que lo resume de forma brillante, y es que este sistema es tan eficaz que nos permite comer cantidades de sal muy diferentes de un día para otro sin que la presión arterial se nos vuelva loca. Actúa como un amortiguador perfecto, ajustando todo el rato si retiene o si expulsa sal y agua para que todo se mantenga estable. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Si al final los riñones son los grandes guardianes de la presión y lo hacen controlando la sal y el agua, ¿no significará eso que la herramienta más potente que tenemos para influir en todo este complejo sistema la tenemos literalmente encima de la mesa, en el salero?